Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Les bendigo, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por este día, por la bendición de este día 19 de octubre, amén, del 2021, agradecidos con Dios por su misericordia, por su amor. Bien, vamos a hablar un tema que el Señor ha estado en estos tiempos atrás, hablándonos, direccionándonos, digamos. Vamos a tener un tiempo de adoración hacia Dios a través de la palabra. Bendigo a Jonathan Ambosetti, gracias por estar allí, hijo, un abrazo grande, Dios te rebendiga. Vamos a tocar diferentes temas de la palabra de Dios, pero más que nada, amados, que podamos adorar a Dios desde el conocimiento y la revelación del Espíritu, que podamos adorar a Dios desde el centro, digamos, de lo que Dios suelta sobre cada hijo, cada siervo de Dios, cada hombre y mujer, que de verdad tienen hambre y sed de Dios, amén. Algunas de las cosas que se han perdido hoy es justamente eso, el volver a tener hambre y sed de Dios. Así que le bendigo y le mando un abrazo a cada uno de los que ya se conectaron. También quiero bendecir a los que luego se van a estar conectando. Tenemos pasando el vendedor de cada día. Así que damos gloria a Dios. Amén. Bien. La verdad es que a pesar del tiempo, no deja de manifestarse en mí ese hambre de saber más y más de Dios. Es algo que siempre ha estado en mi corazón. Sinceramente no sé si sea bueno o malo, pero sí sé que es una necesidad vigente en mi vida. Necesito conocer, saber más de Dios. Amén. Carlos Calvin, apóstol querido, un abrazo grande. Estás en Colombia, gloria a Dios. Amén, amado. Yo también estoy en Colombia, estoy en Cali. Te bendigo. Bien. Cuando el Señor me llamó a mí, comenzó a producirse en mí ese hambre, esas ganas, esa necesidad de conocer de Él, de conocer al Espíritu Santo, de conocer al Dios creador de todas las cosas, de conocer. Entonces, esto que he vivido me permite hoy desarrollar los temas que muchas veces presento a través de los diferentes videos de enseñanza que se encuentran en mi canal de YouTube, que usted puede entrar gratis allí y oír todas las enseñanzas y demás cosas que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero hablar que no es mi intención hablar de mí, no me interesa mucho hablar de mí, me interesa hablar de Cristo y de lo que Cristo hace en mí. Y por eso expreso esto como una adoración, como rindiéndole pleitesía a nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero Dios. Jehová es su nombre. Debo canalizar cada alegoría vivida para poder desarrollar esta bendición de Dios en nosotros. Yo quiero hablar acerca de Cristo y de la palabra. Ayer hablábamos de Cristo, el hombre y la palabra. Hoy vamos a hablar de Cristo, la palabra. Porque hemos tergiversado a tal punto la enseñanza o la revelación de la palabra que nos enfocamos en diferentes o diversos temas que nos expusieron aquellos que nos precedieron, aquellos que antes que nosotros estuvieron sirviendo al Señor, los que trabajaron 11 horas. Y nosotros llegamos a la última hora. Carlitos Ambrosete, te bendigo. Orfelina Unigarro, te bendigo, abrazo grande. Llegamos en la última hora, mi hermano, pero yo a veces me pongo a pensar, cada año que fue pasando desde que Cristo fue crucificado, se levantó hasta el tercer siglo la iglesia del Señor a través de la revelación apostólica que vino sobre la iglesia. Luego, después del tercer siglo, comenzó una era que se le llama el oscurantismo, donde la iglesia se oscureció en revelación y en conocimiento,
y prácticamente desapareció, siendo el único representante de esto la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero siempre hubo una mecha encendida en diferentes personas que fueron llevando y trasladando el Evangelio del Espíritu, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Fuego. Y personas que en la historia quedaron registrados, nombres como Madame Houllon, por ejemplo, como el Conde Zinzendorf, como los moravos, gente que llevó esa mecha encendida del Espíritu y que la trasladó hasta estos tiempos, donde continuamos en la misma tesitura que en aquel tiempo. Hay gente del Espíritu y gente que es solamente religiosa. Yo no sé de qué lado estás tú. Yo anhelo con mi corazón y busco todos los días estar del lado del Espíritu. Para mí la iglesia es la iglesia del Espíritu. Para mí el libro de los Hechos sería los Hechos del Espíritu y no los Hechos de los Apóstoles. Pero eso es algo personal. Porque el Espíritu Santo es el Señor de la obra. Rocío Celeste, Padre, te bendigo. Entonces, mi búsqueda de Dios tiene que ver con lo sobrenatural que el Espíritu Santo revela y muestra en la iglesia. Cuando yo conocí el Evangelio, lo sobrenatural era como más natural, valga el juego de palabras. Sin embargo, hoy lo sobrenatural ha desaparecido de la iglesia y es todo natural. Al punto que hoy ya no hay bautismo del Espíritu Santo, como siempre digo. Hoy ya no existe la liberación como existía en aquel tiempo. Hoy ya no existe los milagros, las señales como en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque hemos suplantado lo que le corresponde al Espíritu. Lo suplantamos con hechos humanos, con razonamiento, con conocimiento de hombre. Hoy ya no hay liberación, lo mandamos al psicólogo o al psiquiatra. Cuando hay un enfermo lo mandamos al médico, al hospital, pero no oramos para que sea sano. Cuando hay falta de conocimiento lo mandamos a la universidad o lo mandamos a una escuela bíblica. Cuando antes orábamos y la gente recibía la sabiduría de Dios para el conocimiento de la palabra. Yo soy un ejemplo vivo de eso. Todo lo que Dios ha puesto en mí lo puso Él. Yo no estudié nunca en ningún lugar. Y no estoy en contra de las escuelas bíblicas, quiero aclarar esto porque yo tengo escuela profética. Pero siempre digo que la escuela profética, por ejemplo, en mi caso, y lo hago personal, no quiero que nadie por ahí se sienta ofendido. Pero en mi caso personal, la escuela profética lo que hace es madurar el ministerio a alguien que ya tiene el ministerio. Porque la escuela no te da el ministerio. Hola, hay muchos lugares donde enseñan que andar a la escuela si sos profeta, no, mi hermano. Vos podés tener todo el vocabulario de un profeta, pero el profeta lo da Dios y no lo dan los hombres. Ni el profeta y cualquier ministerio que vos quieras, ni el pastor ni nada. Todo viene del llamado de Dios. Lo que nosotros hacemos con la escuela profética es madurar el ministerio, porque un profeta inmaduro es como un mono con navaja, más o menos. ¿Me entiendes? Entonces, el profeta inmaduro te levanta una iglesia o te la cuesta en un santiamén. 2 palabras y te destruyó la iglesia. 15, 20 años trabajando el pastor con la iglesia, viene un profeta y le destruyó la iglesia. Por eso es que muchas veces hay pastores que son reacios a invitar profetas. Porque profetas inmaduros y falsos profetas o profetas falsos han dañado la reputación del profeta, cuando bíblicamente el profeta era considerado un varón de Dios, un hombre de Dios. Pero esto viene a colación de lo que quiero entrar en tema. Y vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero que evalúe conmigo esta oración de este verso 1 de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. ¿Y por qué hago la pregunta de dónde? Porque entendemos que con Dios, bíblicamente, divinamente, eternamente, todo tiene razón de ser y tiene vida.
Profeta Mariana, te bendigo. Enrique Mera, te bendigo. Abrazo grande. Entonces, todo tiene razón de ser y tiene un objetivo y tiene vida. Cuando usted habla, por ejemplo, de cualquier facción dentro del Evangelio, todo tiene una razón de ser, todo es un ente vivo. Por eso Jesús nombraba las cosas que no son como si fueran. Porque él, cuando estaba Lázaro muerto 4 días muerto, él no respetó a la muerte, sino que pasó por encima de la muerte y le habló a Lázaro como si estuviera vivo. Lázaro, sal fuera. Porque en Dios todo tiene vida. Cuando dice en el principio es un ente creado. ¿Y por qué digo que es un ente creado? Porque en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, dice la Biblia, en el principio la palabra ya era. Significa que antes que hubiera un principio ya la palabra habitaba, ya era la palabra. Entonces, entendemos por estas oraciones de la Biblia que el principio fue creado. Cuando Dios crea el principio, dentro de ese principio crea los cielos y la tierra. Hola. ¿Cuál es la razón? ¿Qué significa el crear el principio? El principio está representando el tiempo crono en el que nosotros vivimos. Tiempo crono es un tiempo que nace y muere, principio y fin. Entonces, Dios dentro del espacio kairos eterno de Dios crea un ente de vida, una atmósfera de vida, donde le da un principio y un fin a todas las cosas. Y dentro de eso crea también los cielos y la tierra. Ahora, esto yo voy a hablar revelación del Espíritu para aquel que quiera entender y oír. Para el que quiera entender y oír, escúcheme bien esto. Si nosotros estamos entendiendo que Dios crea el principio como algo que nace y muere, y dentro del principio Dios crea, escúcheme bien esto, dentro del principio Dios crea los cielos y la tierra, significa que tanto los cielos y la tierra tienen principio y tienen fin. Hola. Significa que llegará el día que esta tierra donde pisamos tiene un fin. Escuchaba hace unos días a una pseudo profeta muy conocida a nivel internacional decir que la tierra nunca será destruida, pues la Biblia dice que la tierra y el cielo pasarán, que será quitada la tierra. ¿Por qué? Porque está escrito que fue creada en un tiempo que nace y muere, tiene que nacer y tiene que morir, tanto los cielos como la tierra. Dentro de ese cuadro que nosotros estamos declarando, fue creado, como dice la palabra en el libro de Juan, en el principio la palabra ya existía. La palabra ya existía, ya era, ya estaba. Dice, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Te bendigo, Marcelo Damián García. Escuchar la prédica. Hermano, vos no necesitas una palabra personal, necesitas escuchar la palabra de Dios. Así que recibí la prédica que te va a servir y te va a bendecir. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Amado, mi vida cambia en el concepto y la percepción del Evangelio. Yo he tenido muchísimos encuentros con Dios, muchísimos. Como yo tengo un libro escrito que se llama 3 días con Cristo, porque yo estuve 3 días con Cristo. Esto es para gente de fe, los incrédulos, los humanistas y los almáticos, abstenerse de esto. Yo he tenido miles de encuentros, yo he sido tocado por Dios, he podido tocar a Cristo sus pies, lo he oído audiblemente en el Espíritu, he visto la manifestación de Dios, he visto a Cristo, he tenido muchísimas cosas que me han padecido durante muchos años, llevo 20 años ministrando el Evangelio.
Pero la última gran visión a la que Dios me llevó y me arrebató en el espíritu fue cuando me levantó y me llevó a la eternidad. Y esto no hace mucho. Y ahí cambió toda mi visión del Evangelio. Porque de repente me siento, me veo en la eternidad. Hermano, yo miraba para arriba, para abajo, para donde mirara, era como si hubiera millones de estrellas por todos lados. Y percibo a Dios el Padre al lado mío. Como si estuviera a mi lado, pero a su vez, de estar a mi lado, lo llenaba todo. No sé si podrá usted entenderme. No solamente que sabía que Él estaba a mi lado, sino que a su vez lo llenaba todo. Me pasó lo mismo cuando fui alumbrado por la luz de Cristo. La luz que derribó a Saulo del caballo, yo un día, estando en una iglesia de esa luz, me alumbró a mí. Y cuando me alumbra esa luz, que sentía ese ardor, no se puede explicar con palabras. Sentía ese fuego que me abrazaba. Veía la luz blanca, porque era bien blanca, una cosa blanca tremenda. Y luego de eso me sentí literalmente a su vez como si fuera un puntito negro en una inmensidad de luz. Lo mismo me ocurrió cuando Dios me llevó a la eternidad. Y allí en la eternidad me dice el Señor: si yo pusiera eternidad en tus ojos, tú no verías el fin de la mía. Y esa expresión me llevó primero a que Dios es la eternidad misma. Fuera de Dios no existe nada, porque no hay nada, no hay nada. No existe el fuera de Dios. A ver si me entienden. No existe. Porque para decir fuera de Dios tendríamos que hablar acerca de Dios limitado. Dios no tiene límites. Amén, apóstol. Entonces, Dios no tiene límites. O sea, usted puede ir hacia la dirección que usted quiera, usted no va a encontrar el fin de Dios. Porque Dios lo llena todo. Por eso la Biblia dice que Él es todo, en todos y por todos. Entonces, cuando Dios me muestra esto, me hace ver la excelencia, que en Él mismo fue creado un espacio, un tiempo espiritual, un tiempo profético. Y en ese tiempo profético se creó los cielos y la tierra. Tanto la tierra como los cielos tienen un ente profético espiritual de cumplimiento. Por eso, ¿por qué fue hecho eso? Para que todo esté sujeto a la palabra. Ahora, la palabra todo lo sujeta en el tiempo creado. Por eso el poder de la palabra profética, cuando hay un hombre o una mujer que habla con fe y suelta la palabra, al momento que soltó la palabra de fe, Dios creó. Porque la palabra de Dios es un ente creador. La palabra de Dios dice, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. La palabra sale y es creada. No es que el verdadero profeta de Dios no habla de lo que se oye, habla de lo que está declarando. Hay tres niveles de gloria que envuelven a un profeta de Dios. El primero, obviamente, el que se registra a través de los dones. Usted tiene el don de la palabra de ciencia y suelta una palabra de ciencia. Tiene el don de la palabra de sabiduría, tiene el don de profecía. O sea, el primero es ese. El segundo es el que oigo o el que veo. Que en el idioma hebreo sería el profeta que es Naví o Yosef. Un vidente contemplando, o alguien que está oyendo como si fuera gotas de rocío sobre él. Pero el tercero es aquel que tiene el dabar de Dios en su boca, la palabra creadora en su boca. La palabra dabar es la palabra que simboliza sea la luz y fue hecho. Y hay profetas que tienen el agrado. Por ejemplo, Dios le dice a Samuel, escúcheme, Dios le dice a Samuel: no dejaré caer por tierra ninguna de tus palabras. Vamos a ejemplificar esto. Dios le dice a Samuel: lo que tú digas, yo sostendré la palabra y no la dejaré caer. Significa, lo que tú digas yo lo voy a crear. Hola,
Lo que declares yo lo haré. Entonces, esos son los 3 niveles proféticos. Ahora, el espacio fue creado para que el poder de la palabra se manifestase en ese lugar. Esa palabra se hizo hombre, habitó en el cuerpo humano de Jesús. ¿Para qué? Para que en todo Él fuera el primero. Pero Él debía cumplir con algo que estaba establecido desde todos los tiempos. La Biblia nos enseña que Él fue el primero en todo. Significa que fue el primero en resurrección. Por tanto, Él fue crucificado antes de que todo fuera hecho. Porque Él es la palabra que todo lo sostiene, que todo le da vida y vivifica. Ahora, cuando esa palabra se revela a tu corazón, cuando esa palabra se revela a mi corazón, la vida del hombre y de la mujer da un salto generacional. ¿Por qué? Porque de repente nos salimos de nuestra generación para entrar en la generación que ha de venir. Quiero que me entienda bien lo que estoy diciendo. Los hombres que tienen esta gracia de Dios son hombres visionarios. Son hombres que ven el futuro aún antes de que llegue. Son hombres que tienen la capacidad de entender los tiempos en que vive porque han visto antes el tiempo que se acerca. Son hombres de verdad que pueden declarar una palabra profética a futuro que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque son hombres de visión. Dios quiere utilizar la vida de los hombres y mujeres a través de la visión del Espíritu. El problema es que hoy la iglesia está más ciega que un topo. Cuando tú no tienes visión, eres ciego. Y el ciego que guía a un ciego, ambos caen en un hoyo. ¿Por qué tenemos el problema que tenemos hoy en la iglesia? Porque no hay una visión. ¿Por qué no hay visión? Porque no hay conocimiento de la palabra. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Escuche, te bendigo, Silvia Venegas. Y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz que brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. No hay diablo ni diablito. No hay demonio, no hay hombre, no hay ser creado que pueda apagar la luz de la palabra. No existe. La palabra es el ente vivo de la manifestación de Dios a través de Cristo en nosotros. En el libro de Romanos 8, verso 29 dice, escuche esto. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Dios te conoció antes de que ni siquiera estuvieras en el pensamiento de tus padres. Es más, ni siquiera tus padres ni tus abuelos estaban todavía en el pensamiento de un ser humano. Dios ya te conoció antes, porque lo que nace en tu tiempo de tu nacimiento es el cuerpo, pero tu alma, tu espíritu ya eran antes. Cuando una persona está embarazada, lo que crea es el cuerpo. Lo que se comienza a gestar es el cuerpo, es la materia. Pero cuando la persona comienza a gestar ese cuerpo, ese embrión, automáticamente Dios concede un alma y un espíritu a ese embrión. Pero ese alma y ese espíritu ya fue creado antes de que todo fuera hecho. Cuando Dios dice en el libro de Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, verso 27, y creó Dios, a imagen de Dios lo creó, está hablando de cuando creó todo, alma viviente.
En aquel tiempo, antes de que creara todas las cosas, ya creó el alma viviente. Ya estaba ahí. Entonces Dios, tu alma, mi alma, ya fueron creadas antes. Por eso dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran. Usted que conoce a Cristo, usted que ama a Cristo, usted que es un hombre y una mujer de Cristo, déjeme decirle que Dios ya lo conoció antes de crear todas las cosas. Y los escogió para que fueran con Cristo justamente, para que pertenecieran al cuerpo de Cristo. Verso 30 dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. O sea, los alineó en una comunión. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Usted, yo, somos parte de esa palabra viva. Somos como le dijo a Pedro, tú eres un pedazo de esa roca. Usted es un pedazo de roca, usted es una piedra, usted es un Petra, usted es un Petra. Gisela, te bendigo, hija. En Efesios 1:4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están entendiendo esto? En primera de Pedro 1:20 dice, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero que usted preste atención a esto. Usted fue destinado antes de la fundación, no antes de la creación. Ahora, una cosa es ser destinado antes de la fundación, otra cosa es antes de la creación. La fundación habla, Vivi Basirca, ¿cómo estás, hija? Un abrazo grande, Dios te bendiga, saludo a tu madre, saludo a tus hermanos, bendiciones. Antes de la fundación del mundo, es antes de que el mundo fuera completamente ordenado. Ordenado. ¿Me está escuchando? Creación es cuando nace, cuando de la nada es, pero fundación es cuando ya está hecho y se ordena. Entonces, antes de que el mundo fuera ordenado, fuera fundado, usted ya estaba en los planes de Dios. Yo ya estaba en los planes de Dios. ¿Me está entendiendo? En el libro de Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Esto que nosotros leemos acá son las adaptaciones de muchas versiones bíblicas. Gonzalo Fernández, ¿cómo andás, hijo? Un abrazo, Dios te rebendiga. Gloria a Dios. Escuchen bien esto. Las adaptaciones de las versiones bíblicas siempre dejan una estela. Alfa y omega significa primero y último, principio y fin. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces, nosotros decimos que es primero y último, principio y fin. Pero desde la perspectiva bíblica, desde el conocimiento espiritual, alfa y omega significa primero y último, sin principio y sin fin. Porque no tiene es primero y último, pero no tiene principio ni tiene fin. ¿Por qué? Porque está hablando de la palabra de Cristo. Cristo, la palabra, es el principio y es el final. Nosotros estamos inmersos en Él. Por la fe, usted está sumergido en Cristo. Por la fe, yo estoy sumergido en Cristo. Por la fe, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por la fe, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Ahora, como somos parte de ese cuerpo,
como somos parte de ese cuerpo, y ese cuerpo es la palabra viva, somos palabra. Significa que usted tiene un poder en su boca que usted jamás ha entendido. Pero el problema está en el alineamiento que yo debo de tener en Cristo Jesús para poder expresar la palabra que va a traer cumplimiento. Por primero y por último, no tiene que haber en usted un vestigio de maldad en su corazón. Porque la maldad es la esencia del diablo. La maldad es la posesión de la bestia sobre la humanidad. Cuando el libro de Apocalipsis habla de la bestia es la maldad. Si esa maldad está en tu corazón, tú eres posesión de la bestia, por tanto no puede haber una palabra de parte de Dios en tu corazón. Yo cuando veo gente que vive haciendo maldad y luego dice, porque así te dice el Señor, tomátela, demonio inmundo, te ato esa boca mentirosa. Porque esos que andan profetizando y tienen el corazón lleno de maldad están maldiciendo en vez de bendecir. La Biblia dice allí en el libro de Malaquías que por cuanto no honraron al Padre, el mismo Padre convierte lo que ellos declaran como bendición en una maldición. En el capítulo 1 de Malaquías. El mismo Dios convierte lo que ellos creen que es una bendición en una maldición. ¿Por qué? Por cuanto no honran al Padre en su corazón. Entonces hay gente que anda profetizando y tienen el corazón podrido de la maldad. Están pensando cómo hacer dinero con la gente. Están pensando cómo hacer para poder tener más dinero en su casa. Han agarrado el evangelio como un trabajo. Han agarrado el evangelio como un lucro. Esa gente está llena de maldad en su corazón. ¿Qué palabra profética puede llegar a tu vida de bendición? Ahora, tienen el corazón egoísta, ambicioso. En lo único que piensan es cómo tener una ganancia económica. Mega iglesias, 10.000 miembros, 15.000 miembros. Acá hay una iglesia así. Son políticos disfrazados de evangélicos que han hecho de la iglesia mercadería, porque no conocen la verdad, porque no tienen ni idea quién es Dios, porque no conocen la palabra. Yo le quiero hablar a un pueblo que tiene que conocer la palabra de Dios, que tiene que conocer la palabra de Dios. No es la Biblia son las Escrituras. La palabra de Dios es Cristo. Cristo es la palabra viva, es la palabra real, verdadera. ¿Alguien me está entendiendo ahí? Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso. A menos que usted le ponga fe al asunto, mi hermano, le ponga el condimento que necesita, el condimento de la fe, es muy difícil que usted pueda comprender el evangelio del reino. Hoy tenemos gente hablando de un evangelio y de un reino, pero su propio reino, no del reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia. ¿Me entiende? El reino de Dios es justicia. Lo justo de Dios, lo real de Dios, se debe de manifestar. Se debe de manifestar a través de la rema, de la revelación de la palabra en nuestros corazones. Nosotros no podemos obviar lo que pertenece a la justicia de Dios.
Dice la Biblia en el Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Presta atención a esto. Tu justicia es justicia eterna. La justicia de Dios es para siempre. Dice, y tu ley, la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué tenés que conocer para que seas libre? La ley de Dios. Hola. Que por la justicia que es eterna, es la que trae verdad a tu corazón. La gente ignora las cosas de Dios y por esa razón tenemos una iglesia neófita. A ver, en el libro de los Proverbios, capítulo 21, verso 21 dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, justicia y la honra. La palabra de Dios revelada es la justicia de Dios manifiesta, porque Dios es justo. Dios todas las cosas las hace por su justicia. Nada existe sin la justicia de Dios. Nosotros podemos buscar 1001 formas de vivir el Evangelio, pero si no hacemos justicia, dice en el libro de los Romanos, en el capítulo 10:3, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy justamente, mi hermano? ¿Por qué la iglesia hoy desconoce la verdad de Dios? Porque la iglesia se ajusta a su propia justicia, no a la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hola. La justicia de Dios, como dice en Romanos 1:17, se revela por fe y para fe. Mas el justo por su fe vivirá. El gran problema que tenemos, mi hermano, es que nosotros no practicamos la justicia que decimos que predicamos. Porque el hombre justo hace que las cosas funcionen porque la verdad de Dios se manifiesta. La justicia tiene un parámetro y es la ley. No puede haber justicia sin ley. No puede haber justicia sin ley. En el libro de Romanos dice que Israel no alcanzó lo que buscaba, yendo aún atrás de la justicia, porque optó por la justicia propia que por la justicia de Dios. Entonces hoy tenemos un pueblo como Israel que desconoce al Mesías. Anda buscando otro Mesías porque no entendió el tiempo de su visitación. Que no le ocurra lo mismo a la iglesia, que no entienda el tiempo de la visitación de Dios, que no entienda el tiempo, que no te ocurra a vos, que no me ocurra a mí, que no entendamos el tiempo de la visitación de Dios. Quiero que vaya al libro de Juan 16. Juan 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y un poco me veréis y un poco y luego. Decían entre ellos, hablaban de lo que Cristo les estaba revelando. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
Escuche esto. El Señor le estaba declarando lo que iba a acontecer con él. Pero no se lo decía abiertamente porque no tenían la capacidad para poder absorber la palabra que Jesús traía. Por eso la Biblia dice que solamente le reveló el reino por el Espíritu Santo cuando él ya había muerto y resucitado. Porque el problema grave acá, mi hermano, es que nosotros no vamos a entender la palabra de Dios, no vamos a entender las Escrituras hasta que no nos sea revelada por el Espíritu. Usted no puede aprender algo con su conocimiento, con su conciencia, con su sentimiento, con sus deseos. Usted lo recibe por revelación del Espíritu. Las cosas de Dios se reciben por revelación del Espíritu. No hay otro modo en que usted pueda entender las Escrituras si no es por revelación del Espíritu. Por eso tenemos una iglesia que no entiende el tiempo de Dios, porque quiere entenderlo desde el razonamiento, quiere entender la palabra, la Escritura desde el raciocinio, pero no desde la revelación. La palabra se revela, no se aprende. Cuando usted estudia, cuando usted es un teólogo de la Biblia, usted es un hombre que solamente tiene un mensaje almático y carnal. Usted tiene que ser un teólogo del Espíritu, conocer al Espíritu para que el Espíritu le lleve al conocimiento pleno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del Dios Creador y Padre de todas las cosas, para que usted pueda comprender cuál es la razón por la que usted está en este mundo. Cada ser humano en este mundo tiene una razón y un propósito. La virtud del hombre y de la mujer es descubrir cuál es la razón y el propósito por el que está aquí. Yo sé para qué Dios me llamó. Yo sé por qué estoy aquí. Yo no estoy aquí para ser un hombre rico. Yo no estoy aquí para ser un hombre potentado, para tener una mega iglesia. Yo no estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para enseñar lo que es correcto. Y sea uno o sean miles los que reciban la palabra, me basta. Porque yo estoy aquí para hablar. Dios me dijo, tú habla aunque no te quieran oír. Tú me mandó a que hablara, a que predicara, aunque nadie se conectara, yo voy a seguir predicando igual. ¿Me está escuchando? Cuando yo comencé a trabajar para Dios, que Dios me llevó a trabajar para Él a un lugar, cuando yo comencé en aquel lugar, estuve 2 meses predicando a mi familia, a mi esposa y a mis hijos nada más. Y yo hacía las reuniones 4 veces por semana, como si estuviera lleno todos los días. Nunca decaí, jamás tuve, porque yo fui llamado para esto. Yo no fui llamado para que haya multitudes. Si las hay, gloria al Señor. Y si no las hay, también gloria al Señor. Yo no estoy aquí para que me den grandes cantidades de ofrenda o para que me den diezmo. Si alguien me da una ofrenda, gloria a Dios. Y si no me da, también gloria a Dios. Si alguien me diezma, gloria a Dios. Y si no me diezma, también gloria a Dios. Si alguien me siembra, gloria a Dios. Y si no, también gloria a Dios. Porque a mí el que me provee todas las cosas es Dios. Dios toca el corazón de las personas y las personas sin conocerme me envían una ofrenda. Yo llevo años rechazando a pastores que me han querido trabajar conmigo en el ministerio. Leticia Ponzoy, te bendigo. Que han querido trabajar conmigo en el ministerio. Me llamaban, queremos que usted sea nuestro padre espiritual. No, amado, vamos a orar, pero yo no tomo gente. Hoy podía tener 200, 500 iglesias si quería. Pero no me llamó Dios para eso. Ahora, a principios de este año, Dios me dijo, te voy a enviar a los que van a trabajar contigo. Pasó el tiempo, en el año a mí, por lo menos casi una vez por semana, alguien me decía que quería trabajar conmigo. De pronto, este año, nadie. Alma Delia Díaz, te bendigo. Nadie me decía nada. Bueno, listo. Como a mediados de año, se comunica conmigo un pastor de Cuba. Siervo nosotros, yo sabía que era Dios. Entonces comencé a trabajar con un pastor de Cuba. Hoy tenemos 2 iglesias en Cuba.
un pastor de Honduras. Son los que Dios mandó y es a lo que yo ministro y enseño. Porque Dios los mandó. Porque yo no estoy aquí, amados hermanos. Son iglesias muy pequeñas, iglesias donde no hay esto. Es más, hay que sembrar más antes que cosechar en ese lugar. Porque yo no ando buscando el lucro de la iglesia. Dios me libre de que mi corazón se envanezca buscando riquezas. Yo anhelo con todo mi corazón ser la voz audible del Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas, del Eterno. Ser el portador de su gloria, ser un hombre que Dios pueda utilizar y que el día que parta de esta tierra pueda decir, aleluya, siervo inútil soy. Siervo inútil soy porque lo que me mandaste a hacer lo he hecho, Padre. Es el único deseo que tengo en mi corazón. Yo amo a Dios. Yo lo amo con todo mi ser a Dios. Amo a mi Padre. Él es mi Padre. Mi Padre en su debido tiempo me presentó a su Hijo, a Cristo. Y Cristo me dejó su Espíritu, el Espíritu Santo, para que yo pueda adorar con mi palabra, con mi hecho, con lo que Dios ponga en mí, al Creador, al eterno Dios, al que me levantó a la eternidad y me mostró su gloria. Yo he visto la Shekinah de Dios, la nube de gloria. Yo he visto la luz resplandeciente. Yo he visto la palabra ser crucificada. A mí nadie me puede decir que Dios no existe. Dios a mí se presentó siempre vivo. Yo no predico por lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia me abrió las puertas para conocer al Dios que predico. Yo predico porque el Dios vivo me enseñó. El Dios vivo me capacitó. Yo quiero que tú seas un hombre y una mujer así. Yo quiero que no te enfrasques solamente en lo que lees. Quiero que vivas lo que lees. ¿Me estás entendiendo? La Biblia nos envió para que nosotros le predicáramos a usted y usted pueda vivir lo que lee. Que no tenga un Dios leído, que tenga un Dios vivido. ¿Me está entendiendo, mi hermano, mi hermana? Esa es la prédica que yo hago. A muchos le podrá gustar o no, es problema de cada uno. Yo no elijo a quién predicarle, no busco a quién predicarle. Solamente hablo la palabra de Dios. ¿Tú quieres que tu vida cambie? Presta atención. ¿Tú quieres que tu vida cambie? ¿Estás cansado, estás desesperado porque nada te sale bien? Pero tú quieres un evangelio conforme tu propia razón y no conforme Dios. Tú querías una palabra de parte del Espíritu Santo. Ríndete a Dios y vive el Evangelio de Cristo. El libro de Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que también estuvo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no buscó que sea una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda deidad y tomó condición de siervo. Hacete un siervo de Dios. Hacete un siervo, un servidor. No busques el evangelio pensando en las ganancias que vas a tener. Busca un evangelio pensando en las almas que van a ser salvas por tu mensaje. No pensés que no tenés la capacidad para hacerlo. Pensá en aquel que tiene el poder para capacitarte para hacerte un hombre y una mujer de Dios. No pienses que tenés falta de sabiduría. Pensá en aquel que es la sabiduría y que vive en vos por la fe en Jesucristo. No pongas a buscar a ver qué vas a predicar. No. Confía en aquel que dijo, tú abre la boca que yo la llenaré. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando comiences a oír y comiences a ver, el Dios Todopoderoso va a sanar tu cuerpo
va a sanar tu alma, va a sanarte completamente. Recíbalo quien tenga que recibir esta palabra. Sea un hombre y una mujer agradecido de Dios. Nosotros siempre andamos buscando una palabra explosiva que nos haga llorar, que nos haga... La mejor palabra es la que nos saca de la tiniebla para llevarnos a su luz admirable. Esa es la mejor palabra. La que te saca de la ignorancia para ser un hombre sabio en Dios. Para ser un hombre cubierto de la grandeza profunda de la inmarcesible sabiduría del Dios vivo. ¿Tenés falta de sabiduría? La Biblia dice, pídela. Que Dios es capaz de darte más abundantemente de lo que tú pides. Pero la sabiduría no la pidas desde acá, pedila desde acá, desde tu corazón. Entendiendo que Dios es todo. Comprendiendo que Dios lo llena todo y que todo existe porque Dios es. Sin Dios nada existiría. Esa palabra que se hizo carne y vino como Jesús a la tierra, esa palabra sigue estando viva en nosotros porque la palabra nunca murió. La palabra resucitó. Y esa palabra vive en ti y vive en mí. Esa palabra es la que quiere sacarte de tu dolor. Esa palabra es la que quiere quitarte la tristeza de tu corazón. Esa palabra es la que quiere sanar tu alma. Dios le habla a una mujer que desde los 8 años está atada porque sufrió un abuso sexual. Dios te dice en esta hora, hija, si crees, verás mi gloria. Dios sana hoy tu corazón de esa tristeza y esa amargura. No has podido ser feliz en tu matrimonio por causa de eso. Nunca pudiste tener una relación con tu esposo íntima que pudieras disfrutar por causa de la atadura que tuviste cuando fuiste abusada a los 8 años. Iskamaran sahai lehanyai yanasi halaya hemasanahani kai shakala marashai misono hanaya lahalai sikana harasua esha sakalai yasua hamanyas. Se sana en el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, para ti no hay distancia ni imposible. Ella recibe la sanidad y la liberación en el nombre de Jesucristo. Dios le habla a un varón que puede estar conectado o luego va a ver este video. Y le dice a este varón: has dejado de creer en el amor porque fuiste traicionado, porque pusiste tu confianza en una persona y esta persona traicionó tu confianza, te hirió. Pero te dice el Espíritu Santo, varón, hoy has aprendido lo que es el dolor. Hoy has aprendido lo que significa la traición. Hoy tú puedes decir que eres parte de mí, porque el dolor de la traición que yo sufrí, tú también lo sufriste. Hoy estás preparado
para resucitar, para levantarte en el poder de mi palabra y para predicar el Evangelio de Cristo. Esto te será por señal, varón, escucha bien. De aquí a 15 días, tus ojos verán el corazón latiente que será tu compañía por el resto de tu vida. Cuando esto ocurra, sabrás que yo soy el Padre, tu Dios, que hoy ha hablado a tu corazón. Se ha abierto una ventana profética poderosa, bendito sea el nombre de Dios. Estoy viendo pólipos que ocasionan malestar en el útero. Dolor en el bajo vientre. Samanda, Shialabasoahai. En esta hora, en el nombre de Jesús, tomo esos pólipos en el nombre de Jesús, por el Espíritu. Y los quito en el nombre de Jesús. Declaro tu sanidad, tu milagro, ahora. En el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Ricos en sabiduría, ricos en revelación, ricos en espiritualidad, ricos en nuestro físico, ricos en lo económico, ricos en todas las áreas. Has estado padeciendo aflicciones económicas en tu vida. Y buscas a Dios, amas a Dios, pero no encuentras la razón por la que no puedes crecer económicamente. Como aquella mujer que vino al profeta Eliseo diciéndole que su marido había sido un siervo y que sus hijos iban a ser llevados cautivos por causa de las deudas que su marido había dejado. El profeta le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te voy a decir lo mismo en esta hora. ¿Qué quieres tú que yo haga? Sino que me reveles lo que tienes en tu casa. Porque tu necesidad tiene el remedio y está en tu casa. Esto significa que está en tu corazón. Tú tienes el remedio para salir de la miseria, de la pobreza, de la escasez. Ese remedio se llama fe. Yo no predico prosperidad, pero conozco al Dios que prospera. Yo conozco al Dios que trae prosperidad a nuestras vidas cuando le creemos. Yo quiero en esta hora activar tu fe. Le hablo a todos, pero especialmente a una mujer que ha estado padeciendo una necesidad muy fuerte económica. Es más, la estoy viendo. En el nombre de Jesús, envío esta palabra a tu corazón. Se activa tu fe, que por mucho tiempo ha estado dormida. Se activa tu fe. Reciba esa palabra, recíbala. Se activa tu fe. Con lo que tienes en el corazón vas a bendecir y vas a prosperar. Pero recuerda que Dios bendice al que va a bendecir. Tiene que haber una determinación en tu corazón de dar para que Dios te dé. En el libro de Génesis 12 dice, te bendeciré y serás bendición. Así lo leemos literalmente en nuestro idioma castellano. Pero la raíz etimológica de la palabra hebrea dice, te bendeciré para que seas. Y si no eres, no te bendeciré.
Si tu corazón no está dispuesto a dar, tú nunca vas a recibir. Porque nadie puede dar lo que no tiene, ni nadie puede tener lo que no esté dispuesto a dar. Hola. Recibí la palabra en el nombre de Jesús. Amados hermanos, los bendigo, los abrazo desde Cali, Colombia. Gracias por estar conectados. Un abrazo fuerte desde mi corazón a ustedes. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. La paz del Señor sea con ustedes.